por el lector y entonces el lector le dice, puedes pasar y ponte a trabajar. Igual acá. Entonces, parte de esas modificaciones tienen que ver con el traslado y quitarles esa credencial o esa identificación que ya que no es funcional y que no sirve para que lleve a cabo su actividad. ¿Ok? Entonces, como dice acá, es cambios en su estructura, algunas son plegamientos, se vuelven globulares, y esos plegamentos tienen que ver con, ¿se acuerdan de las estructuras? Hélice, beta plegada, barril, quién sabe qué. Tenemos que hacer una proteína. ¿Y cómo se llevan a cabo esos cambios en la estructura de las proteínas? ¿Quién los hace? Algunos son enzimas, pero otras, ¿quiénes lo hacen? Enzimas son proteínas. Lo haces en un organelo, ¿cierto? Y ese organelo te da las condiciones necesarias para que se lleve a cabo ese cambio, ese procesamiento. ¿No? Hay algunas proteínas y algunas son espontáneas. Y espontáneas, vamos a decir, en el sentido de que si tengo una zona donde está la proteína, que es acuosa, es decir, mucha agua, y tengo muchos aminoácidos hidrofóbicos, ¿qué va a suceder con esos aminoácidos hidrofóbicos? Es decir, que no les gusta el agua. ¿Han visto los gatos que no les gusta el agua? Sí. Exactamente, corren, se rasguñan, se mueven, hacen un berrinche. Se mueven, se avientan, rasguñan, muerden. ¿Por qué hacen eso? Porque no quieren tener contacto con el agua. Imagínense que estos aminoácidos que son completamente hidrofóbicos, no les gusta el agua. No pueden correr, no pueden patalear, no pueden hacer berrinche. ¿Qué hacen? Llaman a los que sí les gusta el agua para poder pasar. Llaman a los que les gusta el agua. Por ahí. ¿Sé qué? Se retuercen. Exactamente. Su estructura cambia, se empiezan a retorcer para protegerse del contacto con el agua. Igual que cambian su estructura para, no sé, separarse de la cadena de aminoácidos, ya no están ahí. Gracias. No se separan de la cadena de aminoácidos, más bien cambian su conformación. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué cambian su conformación? Porque no quieren estar en contacto con el agua. Entonces, ¿está bien el concepto de que llaman a los que les gusta el agua? Sí, pero llaman para que los rodeen a ellos, para que los cubran. Pero si esta proteína es una proteína de membrana, donde no hay agua, sino hay lípidos, ¿qué va a suceder? Estos aminoácidos que son hidrofóbicos, pero que ya están embebidos en la membrana, se van a exponer. ¿Por qué? Porque ese ambiente sí les gusta. Entonces, dependiendo del ambiente donde va a ser el tipo de conformación, ¿sí? ¿Han visto los transportadores, las estructuras de los transportadores? De lo que sea, de calcio, de sodio, que dicen que tiene 6 pasos transmembranales, 8 pasos transmembranales o algo por el estilo. ¿Nunca han visto? No. Se me dio traer una imagen así. Bueno, esos 8 o 6 pasos transmembranales quiere decir que la proteína es muy larga, pero que se enrolla como si fuera un gusano. Y este enrollamiento tipo gusano hace que partes hidrofóbicas se queden metidas en la membrana y partes hidrofílicas queden expuestas en la parte acuosa, ya sea
extra o intracelular, o dependiendo si es un organelo, hacia el citoplasma y al interior del organelo. ¿Sí? Entonces, esto, dependiendo qué tipo de proteína sea, es su conformación. No todas llevan a cabo su conformación. ¿Qué tipo de modificaciones tenemos? Conocemos, sabemos, hemos visto. Y lo han visto ustedes. Nada más que no lo relacionan porque como que lo vieron medio aislado. Pero sí han visto este tipo de modificaciones. Entonces, ¿cómo se llama eso? Cuando le pegamos un grupo fosfato o se lo quitamos. Fosforilaciones o desfosforilaciones. ¿Qué otra cosa? Muy bien. Carboxilaciones. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Amilaciones, ¿no? Acetilaciones. ¿Qué más? Oxidaciones son las más sencillas. Reducciones u oxidaciones. Entonces, esas reacciones o esos procesos son los que se presentan durante la maduración de las proteínas. ¿Vale? Entonces, tenemos una estructura primaria que son los aminoácidos que solamente tienen uniones peptídicas. Entonces, utilizamos ATP para que se lleve a cabo esas uniones. Después, dependiendo del tipo de aminoácidos, tomen foto, ándele. Incluso no la toman. Dependiendo de dónde sea, primero, dependiendo de cómo sea su secuencia, por cada proteína o cada tipo de proteína tiene secuencias diferentes, va a estar formando diferentes estructuras, como dice aquí una hoja plegada, alfa hélice, alfa, beta hélice, etcétera, etcétera, dependiendo que. ¿Ok? Y esto se lleva a cabo a través de puentes de hidrógeno. ¿Sí? Estos puentes de hidrógeno, no te vayas. Estos puentes de hidrógeno que tienen una fuerza menor, pero le permiten comparado con el enlace covalente, pero le permiten a la proteína tener un cambio conformacional que le va a permitir llegar a su estado final. Después de que se lleva a cabo eso, estas hojas plegadas, alfas hélices, se empiezan a interactuar entre ellas. Ya no solamente entre la pura cadena, sino que las cadenas como tal empiezan a interactuar entre ellas. Y para mantenerlas unidas, se llevan a cabo otro tipo de acciones o de reacciones. ¿Qué tipo de reacciones? ¿Se acuerdan de las cisteínas? El aminoácido cisteína. ¿Qué característica tiene la cisteína? Que yo se las mencioné. A lo mejor se las mencionó la doctora Blanca. Pero ¿cuál es la característica de la cisteína? ¿Tiene qué, perdón? Permíteme. Tiene un azufre y forma puente disulfuro. Gracias. Exacto. Forma puentes disulfuro. Entonces, si tenemos dos cisteínas muy juntas, pegaditas, ¿sí? Que tienen sus grupos tioles, que están formados por un azufre y un hidrógeno, al estar muy cerca con otra cisteína que tiene ese tipo de características también, pues van a formar un puente disulfuro. Y este puente disulfuro ya le permite ir llevando a cabo esta conformación terciaria. ¿Sí? Entonces, ese es un tipo muy bien de cambio conformacional y de cambio en su estructura. Todas las proteínas llegan a una estructura terciaria, todas, ya sean globulares, fibrosas, acuosas, integrales de membrana, etc. ¿Quiénes son las que llegan a un estado cuaternario? Primario, estructura primaria es la más sencilla,
La secundaria donde estamos formando estas estructuras alfa, beta agregadas. La terciaria es ya que tenemos una proteína globular o fibrilar ya bien conformada. ¿Y la cuaternaria cuál es? Nadie nos escucha. Superproteínas. Fíjate que yo trabajo con esas cosas super, pero no le llamamos super. Proteínas, supercomplejos le llamamos. Sí, o sea, sí existen, entonces tu razonamiento está bien. Pero antes de llegar a supercomplejos, y ahorita les platico a lo que me dedico, antes de llegar a supercomplejos, tenemos la estructura cuaternaria. Como pueden ver, me está indicando dos estructuras similares, pero diferentes características. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del complejo 1? De la cadena transportadora de electrones. ¿Qué característica tiene ese complejo 1? O sea, las proteínas cuaternarias son las que tienen como varias subunidades. Entonces, no me acuerdo bien de las subunidades del complejo 1, pero no sé si está la hemoglobina o la ATPasa. Pero muy bien, el complejo 1 tiene, el del humano, 45 subunidades o proteínas diferentes. ¿Sí? Entonces, esas proteínas diferentes se unen entre sí para dar la estructura del complejo 1 que sigue ante este. ¿Sí? El complejo 2 es más chiquito, tiene como 13 subunidades si no mal recuerdo. El complejo 3 tiene como 15 también. El complejo 4 tiene también como 13, 12. Y la TPasa tiene chorro miles. Pero si esas estructuras que se forman de forma separada no se unieran, no podríamos tener esas estructuras complejas. ¿Por qué se forman de forma separada? ¿Por qué tenemos proteínas que se forman de forma separada o por cachitos? Como si fueran rompecabezas. Porque el complejo 1, que es el ejemplo que más me gusta porque es muy grande, tiene una parte que reconoce a su substrato, que es el NADH. Tiene una parte que reconoce a la quinona, que es el que le va a donar electrones. Tiene una parte donde va a traslocar, o que sirve para traslocar los protones. Tiene otra parte donde le permite estar anclada a la membrana. Entonces, cada una de esas partes se tiene que sintetizar de forma diferente porque tienen características diferentes. ¿Sí? Entonces, unas tienen grupos procéticos, como el centro fierro-azufre, el cobre o el hierro nada más. Otras tienen sitios de reconocimiento para la quinona. Otras están embebidas en la membrana y tienen gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos. Entonces, por eso se tiene que formar por pedacitos, lo ensamblamos y formamos la proteína. Como les digo, son 45 proteínas diferentes del complejo 1. Ahora, lo que decía su compañera de las superestructuras, sí existen, no es de risa, sí existen y yo trabajo con eso. Esas superestructuras son o se forman, como hemos visto en varios sistemas, pero específicamente en los complejos respiratorios se forman superestructuras que se unen el complejo 1 con el complejo 3, con el complejo 4, para hacer más eficiente el paso de electrones, evitar la formación de radicales libres y que haya mejor paso de protones de un lado de la membrana al otro. Y esto hace más eficiente mantener el gradiente electroquímico y por lo tanto sintetizar ATP. Entonces sí existen esas superestructuras que le llamábamos nosotros supercomplejos. Y eso es a lo que me dedico.
a determinar sus supercomplejos, por qué se forman como se forman. Y lo estoy haciendo en un bicho que se llama Ustilagomaidis, que en español se llama huitlacoche. ¿Alguien conoce huitlacoche? ¿Lo han comido? Bueno, ¿cómo no te gusta? Fuera. Ahora sí me caíste mal. Ay, Dan, ya, ahora sí. Ahí está el motivo. No, no es cierto. Me estoy privando. Deja respiro. Bueno, el huitlacoche, como tal, ¿qué nos estamos comiendo? Bueno, o lo que ven ahí, que venden en el mercado. Es un hongo, exactamente, es un hongo. Pero ¿qué nos estamos comiendo en realidad? No, no es bacteria, es un hongo. Lo invade, exactamente. Entonces, el huitlacoche, como tal, es un hongo que vive en el ambiente. Lo podemos encontrar en cualquier lado. Tiene vida libre. No lo vemos porque es microscópico. Es unicelular, pero para nosotros no es patógeno. Solamente es patógeno para cierto tipo de granos. En especial nosotros aquí en México, invade a la planta del maíz. Y además nosotros somos el único país en el mundo que consumimos huitlacoche. Todos los demás es una plaga. En Europa, en Estados Unidos, cuando se les presenta una invasión por el urtílago, por el huitlacoche, tienen que quemar el sembradío. Lo queman, lo destruyen, así. Pero además, si lo dejan crecer y lo quieren comer, no sabe bueno, sabe feo. ¿Por qué? ¿Por qué sabe feo? Ajá, ¿cómo qué? El tipo de maíz, exactamente. ¿Qué otra cosa? El tipo de lluvia, claro. El tipo de suelo, más que los pesticidas, el tipo de suelo, exactamente. Entonces, las sales que hay en el piso, la tierra de nuestro México querido, le dan un sabor específico. Además, el maíz es oriundo de México. Este maíz ancestral, que después se domesticó, pues eran mazorquitas muy pequeñas, pero también el octílago le gustó. Este bichito tiene una fase libre, como les digo, y también tiene una fase infectiva. Entonces, cuando se junta con su parejita, se vuelve un bicho infectivo, infecta por lo tanto a la planta, empieza a invadirla, forma una estructura que se llama presorio, que es como va invadiendo la planta. Y cuando la planta empieza a morir, pero no se muere completamente, empiezan a formar estas agallas o estas estructuras, que es lo que nos comemos. Dentro de estas estructuras se forman las esporas. Y esas esporas es lo que nos comemos como huitlacoche. Entonces, bueno, nosotros ahí en el laboratorio estamos tratando de entender cómo hace el cambio de una vida libre a una vida infectiva, que tiene que ver con la cadena transportada de electrones, y tiene que ver con algunas modificaciones y con la forma en que conforman estos supercomplejos respiratorios. Cambia su estructura, su metabolismo, y eso es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Entonces, este conocimiento básico sí sirve para entender muchas cosas. Bueno, entonces les decía yo que la estructura secundaria, digo, la primaria es la más sencilla, la secundaria empiezan a tener estos cambios en las estructuras que formamos alfas, betas plegadas, alfas hélices, etcétera, etcétera, etcétera. Cambiamos a una estructura terciaria y las cuaternarias son las más complejas. La misma hemoglobina, que tiene 4 subunidades,
tiene una estructura cuaternaria, aunque está formada por 4 unidades impares. ¿Sí? Y entonces, estos cambios, como les decía yo, pueden ser desde proteólisis, glucosilaciones, fosforilaciones, etcétera, etcétera, que ya me mencionaron. ¿Sí? Muchas veces son estas modificaciones son muy importantes porque si no se llevan a cabo, la proteína no es funcional, no sirve para nada. Y nada más es pérdida de energía celular. ¿Sale? Aquí les pongo algunos cambios, ya me mencionaron ustedes, que son acetilaciones, carboxilaciones, glucosilaciones, etilaciones, fosforilaciones, ADP-ribosilaciones, etcétera, 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 etcétera. Son muchísimas reacciones, ¿sí? Y cada una es importante dependiendo del tipo de proteína que estamos analizando. ¿Sí? Como dice acá, modificaciones, muchas de ellas se llevan a cabo en las alaninas, en las lisinas, isoleucinas, leucinas, metioninas y valinas. ¿Sí? O las fosforilaciones que me estaban mencionando. ¿Alguien sabe dónde se lleva a cabo fosforilaciones en qué tipo de aminoácidos? Son en serinas o treoninas. Entonces ahí se lleva a cabo las fosforilaciones. Cuando les digan que hay fosforilaciones en otro aminoácido, no les crean. Solamente en esos. Entonces también las hidroxilaciones se llevan a cabo en sitios específicos, las acetilaciones en sitios específicos, las carboxilaciones en sitios específicos, y esto le está dando características especiales a las proteínas. ¿Ok? Como el glutamato, le ponemos un carboxilo extra, y ahora es el carboxilglutamato. O fuentes de sulfuro, o adición de grupos prostéticos. ¿Cuáles son los grupos prostéticos? ¿Por qué se voltean a ver? Se me ven. Ajá, exacto, exactamente. La globina, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Exactamente, el hierro. Entonces, el hierro, el azufre, el cobre, esos son los minerales. Hierro, metales pesados. O metales, son metales pesados, porque no tenemos plomo. Pero sí son metales, son metálicos porque van a estar pasando electrones, entonces tienen procesos de óxido reducción. ¿Sale? Entonces, las acetilaciones se llevan a cabo en las serinas también y quedamos con una acetilserina. O las carboxilaciones se dan como decíamos, en el glutamato, carboxiglutamato, o la hidroxilación, que se incorpora un OH, se lleva a cabo en diferentes aminoácidos como la prolina, que produce una hidroxiprolina, o también la lisina, que produce la hidroxilisina, y que estas hidroxilaciones son muy importantes para poder formar un colágeno funcional. Si no se lleva a cabo, que se los había mencionado la vez pasada, si no se llevan a cabo estas modificaciones, no es funcional el colágeno, o tiene algunas modificaciones que ya vimos en el síndrome de Marfan o en el otro síndrome. Fosforilación, decía que es serina, treonina y tirosina, perdón, se me olvidó. Exactamente en esos 3 aminoácidos. ¿Sí? Entonces son sitios específicos que le permiten cambios en su estructura, o las metilaciones que se dan en la lisina o en el glutamato. No, ya no, ya pasó. Acetilación. Sí, entonces tenemos una gran cantidad de modificaciones y esto hace
que las proteínas se vuelvan funcionales. Como ahorita ustedes, ¿qué necesitan para ser médicos? ¿Qué dijiste? Una bata, no. Tampoco. Aunque sí tuve un conocido que estudió medicina y que no pudo entrar a la residencia y lo contrataron en una de las farmacias de similares y como no llegó el que bailaba ahí con la botarga, lo pusieron a él. Como no había clientes, pues lo pusieron a él, pero no. Sí necesitamos conocimiento, necesitamos ir pasando todas las materias hasta llegar a obtener su cédula profesional, la cual les va a permitir recetar, porque quiere decir que ya están capacitados para diagnosticar y dar un tratamiento, ¿sí? De enfermedades sencillas, todas las complicadas, neurológicas, renales, donde se necesita más especialización, no, pero sí les da un panorama para decir, esto lo podemos curar con esto, o yo no estoy capacitado, se necesita ir con un especialista. Entonces, para poder llegar a ese nivel, tienen que ir pasando esas etapas. Y bueno, imagínense que las proteínas van pasando por esas etapas, van modificándose para obtener ese grado de madurez que le permita llevar a cabo su función. Carboxilación, hidroxilación, fosforilación, etilación. Les digo que la fosfoserina, la fosfotionina, la fosfotirosina son muy importantes porque muchos de ellos nos están indicando que la proteína se vuelve activa o inactiva. ¿Sí? Y es el sitio donde trabajan las sinasas que pegan el fosfato o las fosfatasas, las que quitan el fosfato. ¿Sí? Entonces, muy importante. Las metilaciones, dimetilicina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos otros cambios, como en este caso, las glucosilaciones o glicosilaciones. Y estas glucosilaciones o glicosilaciones son muy importantes. ¿Por qué? ¿Dónde encontramos estas proteínas glucosiladas o glicosiladas? En la sangre. Sí, específicamente dónde. Yo tengo una célula y yo quiero que me identifiquen dónde se encuentra una deshidrogenasa y dónde se encuentra una glicoproteína. ¿Dónde podrían encontrar una deshidrogenasa? Pues voy a decir en la mitocondria, pues sí. En el citoplasma, también. La alcohol deshidrogenasa. Y estas glicoproteínas. Exactamente, en la membrana, formando el glucocálice, exactamente. ¿Sí? Entonces, son de reconocimiento. El ejemplo más claro, el tipo de sangre. ¿Cómo lo reconocemos? Porque estas glicoproteínas que están viendo hacia el exterior se reconocen por las proteínas, los anticuerpos, son reconocidas, tú eres de la familia, tú no eres de la familia, te destruyes. Entonces, exactamente, son de reconocimiento y este reconocimiento tiene que ver con la cantidad de carbohidratos que tienen pegados. Y entonces, muy bien. Y podemos tener modificaciones en los diferentes tipos de carbohidratos que tenemos dentro de nuestro cuerpecito. Sí, eso no se lo tienen que aprender. Hay otras modificaciones, no por carbohidratos, sino por lípidos. Y eso le llamamos lipoproteínas. Estas lipoproteínas, ¿dónde las podríamos encontrar? ¿O dónde las podemos encontrar?
También en sangre, específicamente en dónde. HDL, LDL, es decir, que son proteínas que tienen contacto con lípidos, ¿sí? Necesitan una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica, la cual le permite interactuar en esos ambientes, ¿sí? Y esas son proteínas que se encuentran exactamente embebidas también en membrana y que son integrales de membrana y que estos lípidos les permiten ajustarse o mantenerse firmes dentro de esa membrana, ¿ok? Otro de los procesos, que es lo que les llamaba yo, que es muy importante, es el proceso de proteólisis. ¿Qué quiere decir proteólisis? Que voy a romperle toda su estructura a la proteína. ¿Qué dijiste? ¿Quiero yo decir otra cosa, verdad? ¿No? Vamos a romper la estructura, o parte de la estructura, o un pedacito de la estructura. No, dependiendo, porque hay diferentes tipos de proteólisis. Cuando ya necesito sustituir una proteína por otra, adelante. Entonces necesito degradar esa proteína y cambiarla por una más nueva que tenga una mejor función. Entonces ahí la degrado completamente. Tenemos proteólisis parciales, como cuál, proteínas que están inactivas, las tenemos que tener inactivas porque si las dejamos todas activas, empiezan a degradar. O que tienen señales donde se activan rutas metabólicas. Una de ellas es la insulina. La insulina como tal se sintetiza, que se los mencioné, pero ahorita vamos a platicar. La insulina, cuando se sintetiza, tiene 4 cadenas, de la A a la D. Y entonces esa insulina se llama preproinsulina. No es activa, la sintetizamos. Pero esa estructura, esas cadenas A, B, C, D y E son muy importantes para que sea estable. La cadena D es la primera cadena que se quita. ¿Por qué la quitamos? Primero porque sirve como péptido señal. Entonces la llevamos a el sitio donde va a estar almacenada. Y ya que está almacenada, ahí la podemos tener un rato. ¿Y en qué momento la vamos a utilizar? Cuando necesitamos, ¿qué, perdón? Necesitamos señalar algo, exactamente. ¿Cuál sería la señal para liberar a una insulina activa? ¿Cuál es la señal? Glucosa. La glucosa sanguínea, exactamente. El incremento de glucosa sanguínea es la señal para entonces romper la cadena C. ¿Qué pasó, Daniela? No, estoy viendo. Entonces, atenda. Entonces, esa cadena C se va a cortar y entonces liberamos una insulina que nada más lleva la cadena A y B y esta es la que va dando la señal para indicar que las células tienen que tragarse la glucosa. ¿Sí? Si no se lleva a cabo esto, entonces no hay forma de meter glucosa a las células, entonces ahí tenemos un padecimiento muy importante. Hay otras que nada más le quitan un pedacito. Digamos, hay algunas proteínas que llevan como un capuchón, como un péptido, que las ayuda a anclarse, estabilizarse, y que se lo cortamos, y entonces se vuelve activa esa proteína. ¿Sí? Entonces, muchos de estos procesos de proteólisis en la célula se llevan a cabo con todas estas enzimas. Lo que les acabo de platicar son estas proteínas inactivas, que son inactivas cuando tienen ese pedacito, ese pedazote que las mantiene inactivas, y que al haber un proceso de proteólisis o de corte, se vuelven activas. ¿Sí? Es decir, ya llegué a la clase de bioquímica con el profesor bien simpático y me está enseñando la clase.
pero no me da tiempo de apuntar todo. ¿Qué hacemos? ¿Qué son? ¿Perdón? Palabras clave, pero otros están haciendo otra cosa. Exacto. Pero si yo antes les dije, no pueden sacar celulares. Estoy bien malo. Entonces, exactamente, hacerlo como la gente lo hace en los cines, ¿no? Que está grabando la película. Hacerlo así. Y si los cacho, ¿qué pasa? Nunca he corrido a la gente. Pero no, pero siempre hay una primera vez. Entonces, pero no los voy a correr, pero es el ejemplo. Ya están acá, ya están atentos, ya están tomando la clase, pero no pueden funcionar, no pueden llevar a cabo su función porque no tienen herramientas. Entonces imagínense qué es lo que estamos haciendo. Estamos dando a la proteína esa madurez, ese cambio que le permita llevar a cabo su función. ¿Vale? Entonces podemos tener todo este tipo de cambios o modificaciones. ¿Se acuerdan cuando degradábamos las proteínas en el estómago? Ustedes que tienen estómago. Hay algunos que no tenemos. Y aquí andamos. Pues no al 100, pero ya a mi edad, a estar al 60% es ya bueno. Y entonces, el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno, que los tenemos como simógenos, es decir, como proteínas que no son funcionales, en el momento en que baja el pH y hay proteínas en el estómago, estas empiezan a degradar las proteínas que consumimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un cambio de pH, porque hay una proteólisis y entonces el tripsinógeno se convierte en tripsina y el quimiotripsinógeno se convierte en quimiotripsina. Y empiezan a degradar las mismas proteínas con las que nos alimentamos. O, lo que les decía yo, de la preproinsulina, se convierte en proinsulina y ahí almacenada como proinsulina, al haber glucosa en el ambiente, quitamos la cadena C y se vuelve en una insulina activa. ¿Sí? Entonces, este es uno de los procesos más importantes porque está regulando la actividad de las proteínas. Algunas son, como les digo, para quitar un péptido señalizador o residuos extras que tenemos en el amino terminal, o en el extremo del amino, que no funcionan para nada, pero que sí necesitamos para que sea activa la proteína. Entonces, todo eso tiene que llevarse a cabo. Esta secuencia de señal, ¿sí vieron la otra? ¿Ya? Esta secuencia de señal es muy importante porque esa proteína que tiene que pasar por todos estos organelos es transportada o es llevada o es transferida por otro tipo de proteínas que reconocen ese péptido de señal, la llevan ahí, le dicen, ahora aquí ponte una hidroxilación. Vamos ahora a la parte de Golgi. Ahí te van a hacer una fosforilación. Ya que se modificó, entonces vámonos a tu lugar de trabajo. Ya que llegó al lugar de trabajo, otra enzima, le corta el pedacito y ya, ponte a trabajar. Así, simple y sencillamente. ¿Sí? ¿Verdad? Listo. Ok, entonces tenemos que quitar ese péptido señal, tenemos que hacer que la proteína sea funcional, que sea reconocida por el organelo o el sitio donde va a estar trabajando. Porque si no lo reconoce, pues no hay forma. Si ya tuvo estas modificaciones, si ya la maduramos y se equivocó el sistema transportador, la llevó a sitio donde no era, entonces de nada sirve que lo hayamos sintetizado, que lo hayamos madurado, si no va a estar trabajando de forma adecuada. ¿Sí? Entonces este péptido señal, como dice acá, son secuencias muy pequeñas de 5 a 15 aminoácidos que no le van a afectar a la proteína. Es como si le cortaran el cabello a una persona. Como que va a ser a militar, entonces el cuate que va a ser militar tiene el cabello largo, tiene el cabello largo, pero como quiere ser militar, para ser militar te tienes que cortar el cabello. Pues me lo corto,
Se cortan, puede ser urgente porque cumple con todas las funciones. Todo lo que exactamente acá con esta situación. Ya no me acordaba, yo tengo que tener el micrófono. Ya me cansé. Hay sitios específicos de las proteínas, digamos de la proinsulina humana o de la hormona de crecimiento bovina o de la de influenza, el virus de la influenza, o de la proteína azul de la drosofila, donde sitios específicos donde se llevan a cabo los cortes. ¿Sí? Y esto le permite ser específico. Los cortes no nada más lo cortan en donde se me ocurre, sino en sitios específicos. ¿Por qué? Porque las proteínas, las proteínas que van a llevar a cabo esta función, cortan en sitios específicos. ¿Sale? Lo de la insulina que ya se los había platicado la vez pasada, que formamos toda esta estructura que es la estructura primaria, la secundaria donde se llevan a cabo la formación de los puentes de sulfuro, se libera uno de los péptidos, queda el otro péptido que es el C, y después por un proceso de proteólisis se corta el C y queda dos cadenas A y B que son las funcionales y que llevan a cabo todo el proceso de señalización. ¿Sí? Hay otros procesos que sí tenemos que degradar completamente la proteína. Como decía yo, ya no sirve, ya llevó a cabo toda su función, ya se desgastó, etcétera, ya no lleva. Y cada proteína tiene un tiempo determinado. ¿Vale? Entonces, se hacen modificaciones, se marca la proteína, se le dice, tú ya estás viejita, ya estás cansada, te marco, te vamos a llevar al asilo, ahí vas a estar bien, pero ya no vas a trabajar con nosotros. Así le va a pasar estas proteínas que van a ser degradadas, ¿sí? Para después utilizar los mismos aminoácidos o la formación de otras proteínas. Hay una estructura que se llama proteosoma. Este proteosoma es una proteína compleja, grandota, gigantesca, que va a degradar toda la proteína. ¿Sí? Va a cortar fuentes de hidrógeno, fuentes de sulfuro, va a romper las estructuras alfa hélice, beta plegada, barril, alfa hélice, etcétera. Todas esas que tenía la estructura de la proteína las va a degradar. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Nos vamos a quedar con aminoácidos que van a ser utilizados para la formación de las proteínas, como decía yo, o van a ser liberados, van a ser degradados y excretados. ¿Ok? Entonces, esta estructura es por donde pasan las proteínas. Imagínense que es como donde lavan los carros ahí en Estados Unidos, que tienen esas maquinotas. Algo más o menos van entrando por un túnel y ahí las van aporreando, bloqueando hidróxido, les van poniendo uricipina, les van poniendo algún otro grupo para su modificación. Y son llevados a diferentes espacios intracelulares, como los lisosomas, donde se liberan algunas, también hay proteasas mitocondriales que van a degradar las proteínas mitocondriales. Dentro de los lisosomas tenemos proteínas, más bien, dentro de los lisosomas tenemos enzimas que van a degradar proteínas de membrana, proteínas que tienen que ver con la endocitosis, ¿sí? Dependiendo de qué proteína vamos a degradar, cómo la vamos a degradar y dónde se encuentre, es lo que vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer. Como digo, la proteólisis se lleva a cabo, también se puede llevar a cabo en los lisosomas. ¿Sí? Hay un montón de proteasas, son diferentes, no es la misma, y además hay muchas copias de estas, porque hay muchísimas proteínas que hay que degradar. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la degradación lisosomal se reutilizan los aminoácidos, los checan, los verifican,
Tú estás completo, tú eres glutamato, funcionas. Tú eres metionina, funcionas. Tú eres cis-cisteína, este cis no me gusta, vas para acá. Entonces, también analizan, chequen y revisan cómo están las proteínas. Y las incorrectas, pues las terminan de degradar completamente. ¿Vale? Dentro de los lisosomas tenemos varios tipos de enzimas degradadoras, como las lipasas, glucosidasas, proteasas, nucleasas. Y como su nombre lo dice, van a estar degradando específicamente componentes celulares, lípidos, que se encuentran unidos a proteínas, proteínas que tienen glucosas o carbohidratos, esas que digieren directamente proteínas, o las nucleasas que degradan ácidos nucleicos. ¿Sí? Ya nada más para terminar, les pongo que estos, dependiendo del tipo de proteína, es el tiempo que puede durar. Su vida media, digamos, esta RNA polimerasa tipo 1, pues nada más dura una hora 20 minutos. Pero el citocromo C, ¿se acuerdan dónde estaba el citocromo C? El citocromo, digo el B o el C. Mitocondria formando parte de los complejos respiratorios. Y esas, vean cuánto pueden tener, entre 150 horas o 130 horas, o sea, casi 5 o 6 días. Mientras que otras, pues tienen la fosfonolpiruvato carboxilasa, 5 horas, una deshidratasa de la serina, 4 horas. ¿Sí? Entonces, no todas tienen, porque además no todas tienen la misma estructura, no todas tienen la misma función, no todas se encuentran en el mismo ambiente. Entonces, dependiendo de dónde se encuentren, es su vida. ¿Alguien sabe qué hacen los venenos de las víboras, de las arañas, o de esos animales ponzoñosos? Algunas son neurotóxicas, pero otras son proteolíticas. Las neurotóxicas van directamente al cerebro o al sistema nervioso central y lo paralizan, lo inhiben, evitan que haya formación, síntesis o liberación de estos neurotransmisores. Pero hay algunos venenos que son proteolíticos. La víbora de cascabel, ¿sí? A la hora que muerde, ¿qué le pasa a estas personas? Víbora de cascabel, se les hincha el brazo. Después de que les hincha el brazo, empieza a haber un proceso como de infección, pero más que de infección, bueno, sí es infección porque el veneno va recorriendo todo eso, el torrente sanguíneo, va pasando por los músculos y el veneno va recorriendo después todo el cuerpo, pero en la parte donde mordió, y vamos a decir el brazo, se empieza a inflamar. Hay un proceso de inflamación en respuesta a esta mordida porque les inyectó proteínas que degradan proteínas. Entonces, ¿qué tipo de proteínas va a degradar? Las proteínas musculares, las proteínas del sistema circulatorio. Entonces, persona que es mordida por una víbora de cascabel tiene poco tiempo para o detener la infección o que encuentre el antídoto. ¿Y si no hay antídoto, qué puede hacer? Sacar el veneno, tratar de extraer la mayor cantidad de veneno. Pero si no tienes forma de, pues a veces lo que hacen es cortar la extremidad. ¿Por qué? Porque hay un proceso necrótico, ¿sí? Acelerado. Entonces, algunos venenos de víbora tienen estos procesos de actividad proteolítica. Empiezan a llegar las proteínas, ahí sí, de forma inespecífica, no van y cortan una secuencia específica, sino que cortan como caiga y donde caiga. Y es muy difícil recuperarse. La gente que sí se recupera, pues sí queda un poco afectada en su articulación o donde se haya mordido,
porque sí les afectó. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No te vayas, viene la segunda parte que es niveles de la expresión genética. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ok. Tenemos dentro de todos estos sistemas, tomando en cuenta el dogma central de la biología molecular, dos sitios donde se llevan a cabo, o dos etapas donde se llevan a cabo modificaciones post-traduccionales, que es lo que acabamos de ver, y las modificaciones post-transcripcionales. ¿Cuáles son las modificaciones post-transcripcionales? Ajá, el splicing, muy bien. La cola de polía y el capuchón. Entonces son sistemas más sencillos, pero muy importantes. En este caso, las modificaciones post-traduccionales, ¿sí?, implican gran cantidad de modificaciones. Y hay modificaciones a nivel de la duplicación del DNA o replicación del DNA. ¿Sí? ¿Cómo cuál? La epigenética, como esos cambios que ocurren a la cadena, o sea, no modifican los nucleótidos, pero se le agregan cosas que modifican la expresión. Muy bien, tiene que ver con la epigenética, como dice el compañero, que modifican la expresión de las proteínas, y hay varias modificaciones, pero dos en especial son muy importantes en este proceso epigenético. Como dice su compañero, no se modifica la secuencia del DNA, no se cambian ni una purina por una pirimidina, nada. Se mantiene igual. Solamente que le pegamos grupos que nos van a indicar o que el DNA ya está muy viejo, o que tiene muchas afectaciones porque la persona fuma, toma, se encuentra en un ambiente poco favorable o muy favorable. Y eso nos va a indicar que puede haber modificaciones y que regulan la expresión de algunos genes. Pero como les digo, tenemos dos modificaciones específicas. Una que son metilaciones, y estas metilaciones pueden ser directamente en el DNA o en las histonas, que son las encargadas de darle el superenrollamiento. Y el otro proceso es el proceso de acetilación. Estos dos procesos son los que están también regulando la expresión. Y si tenemos mucha metilación o acetilación en una zona, en un punto específico, en algún gen, esto va a modificar la expresión de este gen. Se va a disminuir. ¿Por qué? Porque estas metilaciones están impidiendo que las polimerasas puedan pasar sin ningún problema. Se hace más lenta la duplicación. ¿Sí? Pero esa es una de las últimas clases que vamos a ver. Ok. Pero algo muy, muy importante es que debemos tomar en cuenta que son los niveles de regulación de la expresión genética. ¿Y a qué nos referimos con los niveles de expresión genética? Ya vimos procesos traduccionales, post-traduccionales, ya vimos procesos transcripcionales y post-transcripcionales, platicamos algo de epigenética. ¿Pero a qué se refiere con esto de niveles de la expresión genética? Tiene que ver con cambios, modificaciones en sitios de reconocimiento. Digamos, ¿cuándo empezaba la duplicación? ¿En qué momento? ¿Dónde empezaba la duplicación? ¿Al azar? ¿En dónde? En la fase S del ciclo celular, sí. Pero físicamente,
En el núcleo sí. Específicamente, ¿dónde? En el núcleo, ¿qué tenemos? ¿Tenemos qué, perdón? El nucleolo. Sí, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de material genético, como tal. El ADN. Y el ADN tiene sitios específicos que me permiten saber que ahí es donde tengo que empezar la síntesis de la nueva cadena, que se llama ORIC. ¿Se acuerdan? Y que en las bacterias nada más hay un ORIC y tiene varios sitios de terminación cuando está rodeando toda la horquilla. Se forma la horquilla de replicación tanto a la izquierda como a la derecha. Y en eucariontes hay varios sitios de origen, varios ORIC, que esto permite que se lleve a cabo la replicación del DNA y que sea más rápido porque el DNA es muchísimo más grande que el de una bacteria. ¿Y qué pasa si está modificada estos sitios de inicio de la duplicación? Si está modificado, ya no se puede llevar a cabo la duplicación. O si está modificado el sitio del operador para la formación de RNA mensajero, o si se movió el marco de lectura y entonces el marco de lectura me da un RNA mensajero que me va a producir una proteína no funcional o poco funcional o que tiene una función diferente. Entonces, esos cambios, esos niveles también regulan la expresión de muchos cambios. Y nada más para irnos, les dejo esta imagen, donde dependiendo de dónde nos encontremos, podemos tener este control de cambios en la expresión de genes y por lo tanto de proteínas. ¿Vale? Estas modificaciones son muy importantes. Les pongo el ejemplo. La primera proteína, enzima, más bien, la primera enzima que se describió como enzima y que está catalogada como la 1111 dentro de estas nomenclaturas que tienen los enzimólogos, es la alcohol deshidrogenasa. Esta alcohol deshidrogenasa, según se encarga de convertir el alcohol en acetaldehído y luego una acetildo deshidrogenasa la convierte en acetato. Esa es la vía. Pero en realidad, el alcohol deshidrogenasa no es un alcohol deshidrogenasa. Su primer sustrato no es el alcohol, es otra molécula. Ácidos grasos de cadena corta o de mediana, pero que dentro de sus funciones puede degradar el alcohol. ¿Qué características tiene una enzima? Ustedes que saben de enzimología, que ya lo llevaron. No cambia ni la estructura del sustrato, digo, de la reacción. ¿Qué modifica? Aceleran las reacciones químicas, ¿no? ¿Perdón? ¿César? ¿Sí fuiste tú, César? No, fui yo, Julián. Es como que me quedes muy gordo, entonces no te reconocí. No, no es cierto. ¿Qué me decías? Que bueno, son proteínas que aceleran las reacciones químicas, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo que dijo aquí tu compañero? Aceleran la reacción. Es como si yo me voy a preparar una taza de café, me preparo café, pero me gusta con azúcar. Y el mismo calor puede degradar el azúcar, ¿no? Pero si no le muevo, pues no se vuelve homogéneo. Y tarda, entonces tarda en volverse homogéneo y en tener ese sabor azucarado toda la solución. Imagínense que aquí sucede lo mismo. Entonces, no cambia el sentido de la reacción, sino que la acelera. Sin embargo, el alcohol deshidrogenasa, como lo conocemos, pues se tarda muchísimo en degradar el alcohol. Yo sé que ustedes no toman alcohol, eso me queda claro. Pero todo el mundo tenemos un amigo borracho. ¿Sí o no?
Lo hemos visto, lo conocemos. ¿Y cuánto tarda una borrachera después de tomarse, vamos a ser benevolentes, si se tomó 6 cervezas? ¿Cuánto le dura la alegría o el letargo? Puede ser un poco más, ¿no? 3 horas y está bien contento y de repente ya se le pasó la euforia. ¿Pero por qué se tardó tanto tiempo? 3 horas en degradar el alcohol. ¿Por no qué? Una por la cantidad exactamente. Y otra porque es lenta el alcohol deshidrogenasa para degradar el alcohol. Entonces ya no está cumpliendo la función de una enzima como tal. ¿Qué está sucediendo? Como les digo, el alcohol deshidrogenasa que se conoce como alcohol deshidrogenasa, su primer sustrato o su sustrato con el que se bautizó no es el real, puede hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede degradar el alcohol y puede degradar otro sustrato? ¿Qué características tiene que le permite degradar 2 sustratos diferentes? ¿Pueden ser los sitios activos? Sí. Normalmente las proteínas, las enzimas, se mueven para llevar a cabo su función. Los sitios activos luego están cerrados y luego se abren. ¿Cierto? Entonces, en estos procesos de transición de que se abre y se cierra la proteína enzima, cuando está bien abierta, reconoce su sustrato natural, que como les digo puede ser un ácido graso de cadena corta o mediana, o un retinol, pigmento. Pero en esa transición también puede reconocer el alcohol. Ah, no eres alcohol, pero pásale. Pero no te voy a degradar tan rápido. Y eso es lo que hace. Es más, una de las características que tienen las enzimas, ¿se acuerdan que es este aspecto micaeliano? Es decir, que se saturan, llegan a cierto límite donde las enzimas se saturan, aunque le pongamos más sustrato ya no tienen mayor actividad. ¿Por qué? Porque ya se saturó su sitio activo. El alcohol deshidrogenasa nunca la saturamos. Podemos echarle más alcohol, más alcohol y más alcohol y no se acuesta la curva. Puede llegar a concentraciones molares y no se acuesta la curva. Entonces quiere decir, todas estas evidencias de que la enzima, su sustrato, no es el alcohol deshidrogenasa, no es el alcohol, sino es otra cosa. Y además, para acabarla de amolar, dentro de nuestro metabolismo, ustedes que ya conocieron todo el metabolismo, ¿en qué parte producimos alcohol? ¿En qué parte de nuestro metabolismo sintetizamos alcohol? Sintetizamos, es decir, que nuestro metabolismo sintetice, así como sintetizamos peróxido de hidrógeno o sintetizamos agua cuando reacciona con oxígeno en la cadena transportadora de electrones, así como sintetizamos otra gran cantidad de moléculas. ¿En qué momento sintetizamos alcohol? En el hígado lo degradamos. La glucólisis anaerobia, doctor. La glucosa anaerobia produce lactato, no alcohol. No producimos alcohol en nuestro metabolismo. No lo producimos. Entonces, ¿para qué queremos las alcoholes deshidrogenasas? No lo producimos. Entonces,
Te vuelvas famosa. Ay, o sea, según yo hay una enfermedad que está sintetizando alcohol y parece, o sea, si te hicieran estudios de sangre, todo el tiempo vas a tener los niveles de alcohol muy altos. Pero no me acuerdo. Esas enfermedades son raras y no es el etanol como tal, es otro tipo de alcohol. ¿Sí? Pero sí tienes toda la razón, sí hay, pero pues ahí es alcoholes de cadena más larga. La cirrosis es generada por el mismo alcohol que estamos consumiendo. ¿Por qué? Porque ya les he platicado que el alcohol hace que se libere adrenalina, epinefrina como quieren llamarlo, y esta adrenalina o epinefrina hace que se lleve a cabo el proceso de lipólisis del tejido adiposo periférico. Y este tejido adiposo periférico, los triglicéridos se degradan en ácidos grasos libres y glicerol. Y estas dos moléculas, el glicerol y los ácidos grasos libres, son transportados al hígado. Y en el hígado son utilizados para la formación de energía. ¿Pero qué actividad tiene el borrachito? Ninguna. Entonces, esos ácidos grasos se vuelven a reesterificar. ¿Y a qué le llamo con reesterificar? A volver a formar triacilglicéridos dentro del hígado. Y dentro del hígado, al estar formando muchos triacilglicéridos, empezamos a formar gotas de grasa en el hígado, que es pues, conocido como hígado graso, que puede evolucionar, si se está haciendo continuamente, a estatosis hepática, y esta misma estatosis hepática puede ir produciendo muerte en diferentes sectores del hígado, que nos lleva a una necrosis hepática, cirrosis hepática, y por lo tanto el paciente se muere. Pero esto es por el alcohol que nosotros consumimos, no por el que producimos. Llegamos a producir, pero no nosotros. Las bacterias que están dentro de nuestro intestino, esas sí producen un poquito de alcohol porque hay una fermentación. Pero nada más. Producen 1 milimolar de alcohol, entonces casi nada. ¿Sí? Entonces, ¿para qué queremos una enzima de un sustrato que nosotros no producimos? Entonces, otra de las evidencias es que ese alcohol deshidrogenasa, como decía yo, tiene otra actividad aparte de poder degradar el alcohol, pero lo degrada muy lento. Y hay personas que se tomaron 6 cervezas y han pasado 8 horas y todavía siguen mareados. Y viene la otra parte. Les da cruda. ¿Por qué les da cruda a la gente? Les da resaca. ¿Por qué? Por la abstinencia, ¿no? Digamos que hay personas que se van de fiesta el sábado en la tarde, a las 5 o 6 empiezan a tomar, están con sus cuates, hasta las 2, 3, 4 de la mañana, se van a acostar y se levantan a las 10 de la mañana con ganas de vomitar, con una resequedad en la boca, en la mucosa bucal, se sienten medio mareados, asqueados. ¿Qué sucedió ahí? Están deshidratados exactamente porque el alcohol que consumieron se metió en el sitio donde se encontraban los depósitos de agua. Entonces, ¿qué se les antoja a las personas estas? Si toman agua, vomitan. Les antoja otra cerveza. O algo caldoso, picoso aquí en México, o que tenga mucho condimento, para que regule las sales que perdieron por este cambio de agua por alcohol. Bueno, todo este choro mareador era para decirles que estas modificaciones o estos cambios en la expresión genética nos permite tener una plasticidad con diferentes respuestas. ¿Cómo nos podemos adaptar a cambios en la temperatura? ¿Cómo le hacemos para, cuando nos enfermamos, formar estos anticuerpos? ¿Cómo lo hacemos para poder sobrevivir a niveles de alta altura, como 2.400 metros sobre el nivel del mar, y vivir como si nada? Y además, con altos niveles de plomo, ¿sí? Y partículas
que nos dañan y seguimos aquí y corremos, seguimos bajando y hacemos, ¿cómo lo hacemos? Tenemos esa plasticidad en nuestro sistema, nuestros sistemas se han adaptado y estas adaptaciones tienen que ver con cambios en estos niveles de la regulación genética. Como decía yo la vez pasada, la gente que o corre mucho, o que va en bicicleta, o que vive a niveles altos sobre el nivel del mar, pues generan mayor cantidad de hemoglobina. ¿Por qué? Porque al generar mayor cantidad de hemoglobina, podemos captar mayor cantidad de oxígeno y transportarlo a los tejidos que lo necesiten. Mientras que las personas que viven a nivel del mar, pues no necesitan tanta hemoglobina porque hay suficiente oxígeno. Y ese oxígeno es suficiente para poder sobrevivir. Pero a nosotros que vivimos en estos niveles altos nos da esa ventaja. Porque si nosotros vamos a nivel del mar, tenemos mayor resistencia porque tenemos mayor cantidad de hemoglobina. Ya si estamos mucho tiempo ahí, pues nuestros niveles de hemoglobina disminuyen porque se adaptan a esas situaciones, a esos lugares, a esos ambientes. Caso contrario, la gente que vive a nivel del mar y viene a la Ciudad de México, a la ciudad de Toluca, que todavía está más alta, pues tienen que pasar un periodo de adaptación que puede ser desde 15 días hasta 2 meses. ¿Sí? Y esto tiene que ver con los niveles de la regulación. ¿Sale? Que eso lo vamos a ver el próximo lunes. Por lo mientras, vámonos. ¿Sale? Pero sí, nada más antes que se me vayan, vamos que vean. Sí, ya lo vi, ya lo escuché, ya se fue. No, está esperando. ¡No! ¿Qué tiene que ver con la regulación cis, trans, de la caja TATA y varias cositas? ¿Se acuerdan de los lípidos que había cis y trans? Esta es otra cosa. Ahí son cis y trans. Pero que es muy importante porque tiene que ver con la expresión de genes. ¿Sale? Vámonos pues.